Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una historia llena de contrastes, la de una España que intentaba con mucho esfuerzo subirse al tren de la revolución industrial, pero mientras tanto en sus fábricas y en sus campos estaban haciendo algo nuevo y muy potente, el movimiento obrero. Es en resumen la historia de un motor que arrancaba a tirones, con chispas, pero que no terminaba de coger velocidad. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que el país, que había sido un imperio global durante siglos, llegara tarde y además de forma tan desigual a la mayor transformación económica de la historia? Pues vamos a intentar entenderlo. Pero ojo, que esto no es una simple historia de fracaso. Aunque la industrialización española en general fue, bueno, bastante limitada, sí que hubo focos de modernidad increíblemente potentes, y son clave para entender todo el panorama. El ejemplo más claro, sin duda, fue Cataluña. Su industria textil, que se modernizó a toda pastilla con la máquina de vapor allá por 1832, no solo acabó dominando el mercado español, sino que llegó a competir cara a cara en Europa. De hecho, a finales de siglo, España era una potencia en la producción de tejidos de algodón y lana gracias a ellos. En la siderurgia, la cosa fue como una carrera de relevos tecnológica. Primero arrancó Málaga, usando carbón vegetal, pero se quedó anticuada enseguida. Después le tocó el turno a Asturias, que tenía su propio carbón mineral. Pero la victoria final, la definitiva, fue para Vizcaya. ¿Por qué? Porque apostaron por el coque, que era mucho más eficiente, y para finales de siglo controlaban casi toda la producción del país. Entonces, la pregunta es obvia. Si teníamos estos motores tan potentes funcionando, ¿por qué el vehículo entero, el país, no avanzó al mismo ritmo que el resto de Europa? Pues aquí es donde tenemos que hablar de los frenos, de todo lo que impidió que España cogiera velocidad. Es que no fue una sola cosa, fue la tormenta perfecta. El dinero, en vez de ir a las fábricas, se iba a lo seguro, la deuda del Estado y la compra de tierras. El mercado que teníamos era muy débil, sobre todo después de perder las colonias, y por si fuera poco, la inestabilidad política era brutal, con guerras civiles cada 2 por 3. Así, ¿quién se iba a arriesgar a invertir a largo plazo? Y el resultado de todo esto, bueno, esta cita lo resume de una forma que duele. España no solo se quedó atrás, sino que pasó a depender del dinero y la tecnología de fuera. Se invirtieron los papeles por completo. Vale, ahora vamos a cambiar el foco. Porque detrás de todos estos números de las máquinas y del dinero estaba la gente. ¿Cómo era la vida para esa nueva clase obrera que trabajaba sin descanso en las fábricas? El contraste era simplemente brutal. La industrialización prometía modernidad, riqueza, oportunidades, pero para la inmensa mayoría de los trabajadores la realidad era otra. Salarios de miseria, jornadas interminables y cero derechos. La riqueza se quedó en un lado de la brecha y en el otro la precariedad más absoluta. Vamos a hacer un ejercicio de empatía. Pensemos por un momento. Si una máquina nueva te dejara sin trabajo y, por tanto, sin poder dar de comer a tu familia, ¿qué harías? Esta pregunta no es teórica, era el día a día para miles de personas. Esa desesperación fue precisamente el combustible de las primeras protestas. Y poco a poco esa desesperación, esa rabia, empezó a transformarse. Los trabajadores se dieron cuenta de que quemar máquinas o protestar de forma aislada no servía de mucho. Hacía falta algo más. Hacía falta unirse, organizarse y luchar de una forma mucho más estratégica. Y esta cronología lo muestra perfectamente. Fijaos en la evolución. Se empezó con el ludismo, esa reacción casi visceral de destruir las máquinas en sitios como Alcoy. Después se pasó a la autoayuda, a crear sociedades para protegerse mutuamente. De ahí se dio el salto a la acción colectiva con la primera huelga general y finalmente se conectó con el movimiento mundial con las ideas de la Internacional. Para dar esos saltos hubo una herramienta que fue clave, la caja de resistencia. La idea era simple, pero de verdad era revolucionaria. Consistía en crear un fondo común para poder aguantar económicamente durante una huelga. Sin esto, ir a la huelga era un suicidio. Con esto se convirtió en una herramienta de presión real. Era ni más ni menos que el pilar financiero de la solidaridad obrera. Y la velocidad a la que creció todo esto, pues fue asombrosa. En 1870, solo 2 años después de que llegaran las ideas de la Internacional a España, la Federación Española ya representaba a 30.000 trabajadores. 30.000. La cifra deja claro que el movimiento había cogido una fuerza imparable. Pero claro, una vez que consigues organizarte y tener fuerza, surge un nuevo desafío, esta vez interno. ¿Y ahora qué hacemos? No todo el mundo estaba de acuerdo en el camino a seguir. Y ahí es donde dos grandes corrientes de pensamiento chocaron de frente por definir el futuro de la lucha. Básicamente surgieron dos visiones del mundo totalmente opuestas. Por un lado estaban los marxistas. Ellos defendían que había que organizarse en un partido político para, desde dentro, conquistar el poder del Estado.
Por otro lado, los anarquistas, que tenían muchísima fuerza en Cataluña y Andalucía. Ellos decían que no, que el Estado era el problema y que había que abolirlo directamente, a través de la acción directa y los sindicatos. El punto de no retorno llegó en 1872, con la ruptura total entre ambos grupos. Y esto no fue una simple discusión, marcó un antes y un después. A partir de ese momento, el movimiento obrero español tendría dos almas, dos caminos paralelos que a menudo se enfrentarían y que definirían la historia de España durante el siguiente siglo. De un lado nacería el PSOE y del otro los grandes sindicatos anarquistas. Y terminamos con una reflexión. Una pregunta que la verdad sigue tan vigente hoy como entonces. La historia de la industrialización en España nos obliga a plantearnos esto. ¿Es posible tener un verdadero progreso económico sin que haya justicia social? ¿O al revés? ¿Son dos caras de la misma moneda imposibles de separar? La respuesta quizás todavía se está escribiendo.